Acompañando a la firma de mis cuadros, en una etapa yo ponía un número, que ponía 0,73, 0,732, y así sucesivamente, ¿no? La idea es que yo estaba antes del principio, y yo considero que sigo estando, ¿no? Por supuesto que sin falsa humildad en absoluto, ¿no? Mucha gente que se cree que están en la totalidad no se dan cuenta que están en la misma situación o peor que yo, ¿no? Eso no quiere decir que yo esté peor que otros, ¿eh? Cuando empiezo a pintar todavía soy gurisito, ¿no? Tenía 11 años y fui siempre bastante ávido en todas las experiencias que emprendí, ¿no? Me entusiasmaba el trabajo y averiguar todo lo que había alrededor de esa disciplina que era para mí un descubrimiento, porque en mi familia no había pintores ni artistas. Kleber no es un pintor de grandes gestos, no es un pintor ampuloso, es un pintor concentrado, es un pintor en el cual es muy difícil ver los cambios que va habiendo en su obra, pero los cambios existen. Que se bien mezcla una cierta cantidad de informalismos y demás, pero generalmente el Kleber es una pintura mucho más trabajada o sea, pensada. Es un pintor también de mensajes no obvios, no lineales. Es un pintor, bueno, muy inteligente, además de sensible, es muy inteligente. Eso me molesta un poco. Hace tiempo le hablaba a Kleber, me acuerdo, desde hace muchos años, sobre lo que decía Torres, ¿no? Que una persona tiene que tener intuición y tiene que dejarse de alguna manera llevar por el espíritu y cosas por el estilo. Y Kleber me decía que bueno, que eso le parece que no es así, ¿no? Como para meterse a pintar una obra, y a veces uno tiene que también tener un cierto bagaje determinado intelectual como para poder hacerlo, no es una cosa totalmente intuitiva, ir y yo lo hago, ¿no? Si uno lo mirara desprevenidamente, pensaría que es una aparición, pero no lo es. Yo, porque sabía todo lo que había pensado y hecho previamente, lo que no sabía a qué conducía, ¿eh?
Eso no lo sabe nadie. Y entonces no sería arte si se supiera, ¿no? Creo que en el país han habido muy pocos pintores de la técnica de Kleber, ¿no? Federico Sáez, Herrera, yo conocí personalmente también, porque en aquella época iba a pintar a veces a la de Kleber, Espínola, Gómez. Y Kleber me parece que son tipos que en ese sentido tienen técnicamente un pincel realmente mágico, ¿no? A mí me parece también interesante el tema, por ejemplo, o los elementos que utiliza para crear una situación. Son elementos, bueno, esto lo ha dicho hasta el hartazgo, la crítica, ¿no? Elementos de desecho, elementos que nadie ve, y sin embargo él los genera metáforas con eso. Y el trato que él hace con los elementos que pinta es un trato muy humano, muy sensible y de mucho respeto ante todo lo que utiliza, ¿no? Ya sea un paño, ya sea una muñeca, ya sea lo que quiera usar. Aparte de un conocimiento, digo, teórico y técnico tremendo. Hay muy poca gente que tenga esa capacidad de ver en algo mínimo, en algo descartable, en algo en que nadie pone la mirada, ver la posibilidad de una obra. Jacinto Fuentes, José María Pelayo, Gustavo Fernández, Álvaro Mengual, Álvaro Sino y yo. Es una foto intervenida por Gustavo Fernández. Todos tienen un fósforo. Yo tengo la caja de fósforo Victoria y al que le prenden fuego es a Juan, ¿no? Otra característica es la austeridad de la obra. Es una obra muy austera. La paleta de Kleber es muy acotada, o sea, utiliza pocos colores. Bueno, dicen que los buenos pintores utilizan pocos colores. Una paleta muy relacionada con esa paleta típica de la pintura uruguaya, ¿no? Que está relacionado con ciertos marrones, tierras. Lo que le da Kleber a la pintura generalmente es esa luz extraña, ¿no? Que a veces viene de lugares medios insólitos y crea por momentos cierta magia, ¿no? Sin embargo, llega a picos de color, a momentos de color que escapan de lo tonal, a pesar de lo acotado de su paleta. Kleber es un pintor que da pistas, nunca explica literalmente, no te hace fácil la tarea. Y eso es una cosa muy atractiva. A mí me interesa mucho eso. Hay una anécdota interesante que poca gente la conoce. Las muñecas estaban trabajadas, fueron trabajadas la serie de muñecas en lo que fue el periodo de la dictadura. Y Kleber trabajó mucho de estas muñecas con bolsas de nylon sobre sus cabezas o partes de su cuerpo. Y poca gente no se dio cuenta de que en realidad Kleber también estaba haciendo de alguna manera una protesta por lo que en ese momento había sido toda aquella lamentable situación que habían corrido muchos presos políticos uruguayos, ¿no? Por el año 75 se da
posibilidad de que empiece una actividad que es la que aún continúa haciendo, o sea, la docencia. Se produce una vacante en la dirección de un taller en el Instituto de Bellas Artes de San Francisco de Asís y me llaman para ver si me interesaba hacerme cargo de ese grupo, ¿no? A Clever Lara lo conocí yo en el año entre 76, 75, 76 aproximadamente, en lo que fue el Instituto San Francisco de Asís. El Instituto de Bellas Artes de San Francisco de Asís por aquella época tuvo una incidencia muy importante en la formación. Hay que considerar que era una etapa de dictadura todavía, el año 77. Y me acuerdo perfectamente cuando el Clever llega, y yo estaba sentado en una mesa junto con otra gente que empezaba ese año en los talleres, y recuerdo que se sienta una persona sobre la mesa enfrente a donde estábamos nosotros y pregunta si teníamos algún tipo de experiencia en el arte, si habíamos hecho algún taller previamente. Yo lo miré como diciendo, vete loco, ¿quién es? Porque en realidad era un tipo muy joven, uno siempre esperaba que fuera un profesor con más edad, ¿no? Bueno, resultó que a medida que después nos fuimos conociendo, terminó siendo el profesor del instituto y un tipo realmente interesante. Cuando arranco, si yo nací en el 52, arranqué con 23 y habré terminado con esa edad, ¿no? Era sumamente joven, pero había empezado a trabajar desde los 11 todo el tiempo, con intensidad. Yo no había dejado de hacer la enseñanza curricular, pero la parte de pintura y todo lo que estaba relacionado con eso era lo más importante para mí, ¿no? Y desde ese momento lo fue siempre. Fueron alumnos de Clever José Pelayo, Gustavo Fernández, Pedro Peralta, Vladimir Múvich, Diego Alfonso Más, Juan Pedro Paz, Martín Vergés, Rita Fischer, me debo olvidar, bueno, Álvaro Sino también. Empezamos en ese momento en que yo fui con 3 alumnos y al final del año éramos 30 y al otro año 60. Lo que fue el taller en aquella época y lo que sigue siendo, yo a Clever 2x3 lo voy a ver, mantiene todavía ese ritmo y la misma enseñanza que inclusive hoy en día creo que ha agregado algunas cositas más que le dan al taller una calidad ya obviamente más que reconocida y que la formación obviamente siempre es muy buena en lo de Clever, ¿no? Siento muchísimo placer en estar en el taller, en ver los distintos caminos que toman las personas, y me parece que la enseñanza que debe estar atenta a cada proceso que emprende cada persona es una tarea creativa también, no es una tarea rutinaria, te mantiene completamente despierto siempre y interesado por idiosincrasias, motivaciones, características diferentes que vienen con cada persona que llega al taller.
el clima del taller era muy descontracturado, o sea, no era un clima en absoluto solemne. Eso es otra cosa que a mí me resultó muy atractiva de Kleber, que podíamos trabajar en serio, se podía hablar en serio de pintura, pero de nada más que pintura, del resto no se podía hablar en serio. Que evita que los visitantes sufran la molestia de tener que desplazarse a un lugar tan remoto como él. Su fama se debe enteramente. Y hay infinidad de anécdotas graciosas. Es Estados Unidos. Es como la casa de la película esta de... ¿Argentina? No, cariño, estamos hablando de Estados Unidos, es otro país. Agradezco tu colaboración. Kleber es un individuo que tiene una forma particular de enseñar. Hay individuos que verbalizan de repente en exceso, y él también me parece que pasa un poco como con la pintura. Él da pistas y eso también es difícil de lograr. O sea, enseñar no mediante una explicitación del problema, de cómo se debe resolver, de una ABC, sino que de repente da pistas. Eso ha generado que el taller haya sido muy amplio en su enfoque, o sea, era muy plural lo que se hacía en el taller. Blake no es este tipo de cosas que recién veíamos, ¿no? Sino que lo de Blake tiene una forma de figuración, ¿no? Pero es una figuración como exaltada, visionaria, ¿no? Lo que debo decir es que a mí me interesa la relación directa, no la indirecta. La indirecta me gusta también, a través de mi obra, digo, ¿no? Pero la directa con la persona que tengo a mano, digo, es como la herencia griega de la charla, ¿no? Y la palabra, no del texto escrito, ¿no? Kleber es un tipo que es un maestro nato. A él le gusta, él disfruta enseñando, ¿no? Y le gusta a él adquirir conocimientos para desparramarlos, ¿no? Es muy generoso en esa actitud. Y eso me parece lo primero que tiene que tener un maestro, ¿no? Una capacidad de dar abiertamente y free. Y decírselo a cada uno según lo que cada uno pueda entender y necesitar. No había una línea, uno no podía decir fulano de tal viene del taller de Kleber Lara. Se hacían cosas muy diferentes. Y creo que es un poco por eso que digo que Kleber más que... No es un individuo en absoluto dogmático. Tiene una posición tomada así respecto a su obra, pero es muy amplio en cuanto a la aceptación de cualquier tipo de lenguaje y de cualquier inquietud por parte de los alumnos. La enseñanza mía no es trasladar mi propia opción a los demás, o sea, la gente puede optar por distintos caminos y esa es la filosofía del taller, ¿no? Los ejercicios entonces que se pueden llegar a hacer en una etapa como para agarrar un embalaje al principio, luego la persona va por sus propios medios eligiendo qué cosas hacer, pero cuando llega de pronto es necesario darle cierta instrumentación. Esos ejercicios son muy variados, abarcan enfoques distintos y tienen por objeto ese desbloqueo, ese conocimiento acerca de los materiales y enfoques posibles de la imagen, ¿no? Y yo creo que Kleber ha hecho una especie de apostolado de la docencia en el sentido de que él dedica mucho tiempo a la docencia, ¿no? Y desde hace muchos años. Incluso ha sacrificado mucho tiempo
de trabajo en su propia obra por el acto de enseñar. Es algo que disfruta. Todavía no lo entiendo por qué, pero lo disfruta. Muchas veces me recriminan el tiempo que pierdo dando clases en vez de pintar. Yo, mis cosas, ¿no? Y para mí, el enfrentarme a una tela es algo que me encanta, por supuesto, pero la tela en sí no es más importante que enfrentarme a un ser humano. Para mí, un ser humano y una tela, pienso que el ser humano es un poquito más. Se trataba de una pintura insípidamente vulgar, llena de chulería, incapaz de rozar una sensación pictórica sin embrutecerla. Y es lo contrario del rey Midas, que lo tocaba de transformaba en oro. Él tocaba y embrutecía, decía, incapaz de rozar una sensación pictórica sin embrutecerla, era el opuesto. Cuando leo algo siempre quiero contar lo que leo. A veces la gente que vive conmigo se molesta porque están en sus cosas y a su vez están haciendo su actividad, ¿no? Y a veces los alumnos pueden decir que tipo ¿por qué se pone a hablar de tal cosa o tal otra? Pero es que yo estoy acostumbrado a compartir aquellas cosas que me parecen interesantes. Pienso que parece que voy a explotar si las tengo solo dentro de mí, ¿no? Es decir, necesito volcarlas, ¿no? Que es un lector voraz, y bueno, eso ha alimentado muchísimo su intelecto, sin duda. No, su intelecto no lo incrementó, no, nunca lo tuvo, pero sí ha incrementado su cultura, y bueno, y eso hace que también se enriquezca mucho la enseñanza. Y esto es lo que tiene que ver más con cosas de pintura, aunque hay en otros lados también, pero libros que tenía antes de este año. Yo fui colocando los libros posteriores en otro lugar. Y acá hay cosas de literatura de este lado. Vamos por el laberinto. Y acá es donde más propiamente este sector de taller y eso, pero que como ves hay siempre libros, ¿no? Son libros estos sí son todos de los últimos 2 años, ¿no? Todas estas cosas que están acá, ¿no? Acá tenés el lugar para carpinterear, donde hay rollos de tela acá arriba y todo, ¿no? Este es otro entrepiso más privado aún. Donde pinto y estudio, en todos los lugares lo hago, ¿no? Pero cosas más chicas acá. La lluvia nos está siguiendo. Te acordás que esa esculturita la había modelado medio en joda. Estas cosas son para mí importantes, yo no lo hago como decoración, ¿eh? Más rinconcitos, por todos lados.
Es que yo vivo de esos rinconcitos, me nutro de esos rinconcitos. Sí. No, mira esto acá, porque acá tenés una cosa, sería injusto no ver esto, mirá. Es una caja en donde guardo cosas que para mí significan mucho. Hay cartas, objetos, un regalo de alguien que ya murió, en fin, a quien quería mucho. Este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que su pasión tal vez sea en este momento la docencia, la lectura y el ajedrez que tanto hemos padecido, ¿no? A partir de una etapa empecé a interesarme, dentro de mi carácter de amateur, interesarme por los secretos del juego y empezar a leer más en serio y tener contacto con jugadores de primer nivel, ¿no? Que tuve oportunidad, por suerte, de tenerlo. Y acceder a la mejor información a través de los libros más convenientes. Es un tipo misterioso, pero es un jugador de ajedrez, ¿no? Es un tipo que también trabaja mucho con su cabeza, ¿no? Un tipo que está siempre como para adentro y está trabajando y su obra, que es una obra muy difícil también de elaborar, ¿no? Es como si fuera un sístole y diástole, ¿no? Hay momentos en que yo pinto y trabajo, estoy como cerrado, digamos, como beneficiando un proceso de surgimiento con la tapa de la olla cerrada, ¿no? Y en las otras circunstancias estoy poroso, abierto y vinculado a los demás. Yo hay una cosa que siempre dije, y no es porque creo que sea mi amigo ni nada por el estilo, pero siempre lo que más me cautivó de Kleber desde el punto de vista es la relación humana que él siempre ha tenido, tanto con, más que yo puedo hablar de mi punto de vista, me parece que Kleber siempre fue una persona y que es un artista, ¿no? O sea, hay quienes son artistas y se olvidan de ser personas. Y creo, me parece que es persona y después se le agrega la capacidad que tiene como artista, ¿no? Siempre busqué relacionarme con los demás con lo mejor de mí, buscando lo mejor del otro, siempre. Y no siempre pasó eso, obviamente, como a ninguno de nosotros, ¿no? Las situaciones en que me encontré con las partes que no quería encontrarme de algunos semejantes y que hicieron a su vez salir de mí lo peor de mí, son momentos que yo no quiero vivir ni quiero recordar. Y el taller propicia lo contrario, propicia esa relación mostrando las mejores zonas de nosotros. También es un privilegio no tener un amigo así, un tipo muy leal, muy sincero, un tipo muy gente. Muy buena madera humana, ¿no? Y yo he recorrido el mundo, y he estado muy en la intemperie, en muchos lados, y ves, hay gente que es bien. Kleber es uno de ellos, ¿no? Yo lo quiero mucho, es un gran tipo realmente, más allá de todo, el maestro y lo otro, un gran tipo.